Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los que están en casa, los que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Amén. Todos los que estamos aquí, a todos. Bueno, ya hemos saludado, ¿verdad? Pero nos volvemos a saludar. Estamos viendo los dones del Espíritu Santo, parte 2. Nada más, bueno, era nada más en 2 partes, pero pues ya van a ser como 3. Y bueno, vamos a... ¿Alguien recuerda algo de los dones del Espíritu Santo? Nada más vimos 2, sí, pero por ejemplo que son para equipar a la iglesia, que son regalos del Espíritu Santo, hay regalos del Padre, del Hijo, los regalos del Hijo. ¿Verdad? Muy bien, exactamente, ¿verdad? Los regalos de Cristo, los domas, ¿verdad? Los domas son los 5 ministerios, pero los regalos del Espíritu Santo, los dones. Vimos el de sanidades, vimos el de milagros y ya, ¿verdad? Ok, vamos a ver el día de hoy el de fe. Don de fe, 1 Corintios, por favor, 12:9, quien lo tenga, por favor, rápido me lo lee. ¿Ya lo tenemos? ¿Nadie? Fuerte, por favor. Fuerte. Otro fe por el mismo espíritu y otro dones de sanidad. Sí. Amén. A otro fe por el mismo espíritu. El don de fe, ¿sí? Como lo vimos el domingo, que una de las cosas que más me gusta predicar es acerca de la fe, ¿verdad? La palabra fe deriva del griego pistis. En el Strong es la palabra griega 4102, que significa firme persuasión. Diga conmigo, firme persuasión. Otra vez, firme persuasión. Me gusta mucho esa palabra. Fe, firme persuasión. Convicción basada en lo oído, ¿sí? Porque es una convicción basada en lo oído. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Cuando tú oyes un chisme de una persona, primero como que no lo crees y luego como que dices, ¿será? Y ya como que pones atención y dices, sí, a lo mejor sí, yo. Y ya después ves acciones de la persona y dices, híjole, sí es lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces, pero esa no sería una fe buena, ¿verdad? Sería como una antife, porque en vez de ponerte una persuasión buena por una persona, te están metiendo una antife, que es una persuasión mala de una persona, pero es para ejemplificar. Entonces, así como este ejemplo que pusimos, así, pero en la palabra de Dios nos va a dar fe en las cosas de Dios, en lo bueno, ¿verdad? Amén. Entonces, este tipo de don, ¿qué dijimos que era don? Carisma. Regalo, favor inmerecido, ¿verdad? Un regalo inmerecido. Muy bien. Nomás la hermana Leti, produce en el creyente una firme convicción. Diga conmigo, convicción. Yo le encargo de tarea que investigue esta palabra, convicción. ¿Quién está convicto? Un convicto, válgame la redundancia. Un convicto, ¿por qué está convicto? Porque está encerrado bajo una reja y 3 paredes. O si contamos la reja, 4 paredes, entonces está convicto. Así una idea y un pensamiento no salen de una convicción, de estar convicto en que así es. Así como el necio dice, no, eso es rojo, aunque todos lo vemos morado, y él dice, eso es rojo, porque está daltónico. Así, no, eso es rojo, no, eso es rojo. Así, una convicción es estar convicto en que nadie te saca de ahí, ¿sale? Yo ya les hice la tarea, pues, pero sígalo. Atrapado. Sí. Pero sígalo investigando. Entonces, produce en el creyente una firme convicción y un pleno reconocimiento. Diga conmigo, reconocimiento
de la verdad de Dios. La Biblia nos muestra que fe es tener la certeza y convicción de lo que no se ve. Certeza, sinónimo de certeza, la seguridad. Tener la seguridad y la convicción de lo que no se ve. Un pleno reconocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, convicción de lo que no se ve, pero es real. Repito, la Biblia nos muestra que fe es tener certeza y convicción de lo que no se ve, pero es real. Amén. Hebreos 11:1 lo dice. Es decir, que nos da la capacidad de esperar aquello que nos fue prometido, pero que no lo hemos visto. Una forma de entender este don lo vemos en Abraham, que por fe anduvo en la tierra como peregrino buscando la ciudad que tiene fundamentos y cuyo constructor es Dios. Este don nos ayuda a no desviarnos de lo que el Señor nos ha prometido, aun cuando hayan cosas materiales que nos puedan atraer. El don de fe nos mantendrá firmes esperando la promesa de Dios y guiar a otros por el mismo camino como viendo al invisible. La fe como don tiene distintas funciones. Una es obrar para sanidad y salvación, como lo dice Mateo 10:1. Lo vemos, pero bien rapidito, ¿sale? Mateo 10:1 Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Para sanidad y para salvación. Dice, también trae arrepentimiento en el caso de Pedro, cuando Jesús le indica que ha sido pedido para ser zarandeado. Amén. Otro punto interesante sobre este don lo vemos con el centurión, el cual indica a Jesús, dice, no vayas a mi casa, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Sin embargo, este personaje indica algo muy importante, que no vaya a su casa porque es un hombre bajo autoridad. Entonces, aquí vemos cómo la gente que tiene fe es gente que se sujeta, es gente que está bajo autoridad. Sí, si no estamos bajo autoridad, es difícil desarrollar este don. Así es que analícese si hay alguien que le hace falta tener fe o no tiene fe, quizás porque le cuesta trabajo sujetarse. Por ello diremos que este don también sirve para que las personas reconozcan autoridad, sabiendo que trae el beneficio de que otras cosas se sujetarán a ellos, en este caso las enfermedades. El efecto que causa el don de fe en los hijos de Dios es paz, paz que los conduce a buscar la santidad y ser hallados irreprensibles en la venida del Señor, y los hace aptos para toda buena obra, pues la Biblia indica que todo es posible para los que tienen fe. Amén. Esto lo dice Lucas 8:48, Marcos 9:23, Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 13 del 20 al 21. Como en otros dones, puede ocurrir el caso de que disminuya por diversas circunstancias, pero vemos como el apóstol Pablo le indica a Timoteo, aviva el carisma, o sea, el don de Dios que está en ti. Esto lo dice 2 Timoteo 1:6. Y el efecto de menguar en la fe es la incredulidad, ¿sí? Entonces, el don siempre hay que mantenerlo y avivarlo, porque si no, también se puede apagar y disminuir y se convierte en incredulidad. ¿Ok? Bueno, es muy apasionante para mí hablar de la fe, pero no me va a dar tiempo, ¿verdad? Voy a hacer esto muy largo, así es que así lo dejamos. Don de profecía, 1 Corintios 14 del 1 al 5. Este no es el doma o ministerio de profeta, ¿sí? El don de profecía no se debe de confundir, porque normalmente las personas que no tienen doctrina o no tienen una buena doctrina, perdón, déjame cosa, te reprendo,
no tienen doctrina o no tienen una doctrina sustanciosa o abundante, sino que la tienen muy básica, pues consideran que una persona que profetiza ya es profeta. Y no, una cosa es el profeta como el doma, como el profeta de ministerio, doma, y otra cosa es que una persona profetice. De hecho, Dios, a través de Pablo, nos dice: me gustaría que todos profetizaran. No dice: me gustaría que todos fueran profetas, no. Sino: me gustaría que todos profeticen, ¿sí? Entonces así se debe de ver este regalo del Espíritu Santo. No se debe de confundir con el doma, regalo de Cristo. Esto sí queda bien claro, ¿verdad? Allá, sobre todo, ¿sí? Ok. Este doma este regalo del Espíritu Santo es para edificación del cuerpo de Cristo. Y debemos resaltar que no es lo mismo, eso ya lo dijimos. El don de profecía, su función primordial es edificar, exhortar y consolar. Y normalmente la profecía debe tener estas tres cosas. Edificar, o más bien casi siempre que la profecía debe tener estas tres cosas, es una característica: edificar, exhortar y consolar. Edificar, exhortar y consolar. Mirna, si quieres que te muevan el ventilador tantito más para allá, o si te llega, ¿sí les llega? Ok, no, está bien. Es importante notar que este don tiene caducidad y que al estar nosotros llenos del perfecto amor, porque el amor no deja de ser, es decir, cuando el Señor se manifieste plenamente, nosotros nos manifestaremos tal como Él es, por lo que el don de profecía dejará de ser. Así lo dice 1 Corintios 13:8 y 1 Juan 3:2. Mientras llegue ese momento, el apóstol Pablo recomienda que busquemos profetizar y no impedir la profecía. Diga conmigo: no impedir la profecía. Eso lo dice 1 Corintios 14:1, versículos 1,5 y 39. Tampoco se debe de menospreciar. Debemos de creer en las promesas que el Señor tiene para nuestra vida y debemos de guardar en nuestro corazón aquello que no entendemos, ¿verdad? Hay profecías o sueños que no entendemos, pero hay que guardarlas. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 5:20. También las profecías son dadas en la congregación y son una señal para los creyentes. Y para los incrédulos es convencimiento, ya que puede ser descubierto lo que está en su corazón y se postrará y adorará al Señor, ¿verdad? Cuando le sea descubierto algo. Una función importante de la profecía es que nos ayuda a salir adelante en las dificultades que tengamos, nos da esperanza de que en algún momento concluirán. Por eso vemos que a Timoteo le indican que pelee la buena batalla, debido a las profecías que se dieron a su favor en 1 Timoteo 1:18. Sin embargo, no se debe de confundir esto con interpretar la profecía de forma privada. Es decir que el Señor da algo para edificación del pueblo y no se debe de sacar beneficio monetario de ello. Amén. Por ello la profecía viene del Espíritu Santo, debe ser respaldada por la palabra escrita, ¿sí? La profecía siempre debe de ser respaldada por la palabra. ¿Sí? Si no viene en la palabra, no. Siguiente don, que es el género de lenguas. 1 Corintios 13:1. La palabra género deriva de genos. Entre sus significados están familia, tipos, linajes o clases, ¿sí? En un aspecto racial. Viene del Strong G 1085, quiere decir lenguas, del griego giosa, que indica idioma o lengua. También del Strong G 1100, es un derivado. Este don se mueve en aquellos hermanos bautizados en el Espíritu Santo, con el propósito de dar un mensaje de parte de Dios para edificación de la iglesia, por medio de diferentes tipos de idiomas o lenguas, los cuales son señal para los incrédulos. Hay diferentes géneros de lenguas humanas y angélicas. Las lenguas humanas tampoco son
idiomas, como pudieran decir, sino que es un dialecto que muchas veces no entendemos, pero que nos edifican a nosotros mismos. Bueno, creo que de esto ya estuvimos hablando un poquito, ¿verdad? A ver, recuérdenme dónde. Creo que en el bautismo del Espíritu Santo estuvimos hablando un poquito acerca de eso, ¿verdad? Como el hablar en lenguas es como un dialecto, aquí dice que es como un dialecto pero espiritual, y que a veces ni siquiera nosotros lo entendemos, pero que está generando un beneficio en lo espiritual. Sí, a veces se siente, aunque eso es más cuando eres bautizado, y bueno, también cuando estás hablando en siendo tocado. Sí, miren, ay, no quisiera salirme de la doctrina, pero de lo que está escrito en la doctrina, pues es doctrina básica, y así debería de ser, ¿verdad? Porque a veces yo lo he hecho un poquito más de lo básico, pero es que va a haber veces que el Espíritu Santo te mueva y te toca. Decía nuestra hermana, se siente como que la boca se te entume, la lengua se te entume y se siente algo, puedes sentir algo, poder, fuego, calor, no sé, puedes sentir algo en tu boca y empezar a profetizar o a hablar en lenguas de parte del Espíritu Santo. Pero a veces no siempre va a ser así. A veces, la mayoría de veces en las que habla Dios, sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, es de adentro de nosotros hacia afuera. Entonces sí debemos de aprender por eso es muy importante tener comunión con el Espíritu Santo, por eso es muy importante tener confianza de acercarse a Dios como un padre, como un amigo. ¿Sí? Entonces tú no quisiera decir esta palabra experiencia, pero pues son más bien con las experiencias, no con la experiencia, sino con las experiencias te vas dando cuenta. O sea que hay cosas que va poniendo Dios en tu mente. Y no es que precisamente tienes que estar siempre bien tocado y sentir fuegos, que se te entume la lengua, o poder, o el Espíritu Santo te está tocando fuertemente. A veces hay que echarlas, a veces estás como frío, vamos a decirlo así, ¿no? No estás sintiendo nada, pero hay que echarlas a andar. Entonces te tienes que como que conectar con el Espíritu Santo y empezar a hablar en fe, ¿verdad? Y eso es muy importante porque nadie te lo dice. Y tú estás esperando sentir bien, estar bien seguro. Y hay cosas que en Dios a veces se siente como que te empuja y a veces no se siente nada. Entonces a veces también hay que tomar las cosas en fe. Y también digamos, no estresarse, ¿sí? Y tratar de conectarse con el Espíritu Santo, y a veces vienen en tu mente, entonces, ¿sí? O a veces vienen como pensamientos y empiezas a hablar y a decir. Y empiezas a decir palabras sin sentido, cosas sin sentido. Y te da miedo porque ya piensas que estás hablando como loquito, cosas que nada más te vienen a la mente. Pero no es así, sino que estás hablando en lenguas, en este dialecto angelical, y que no, aunque no lo entiendes, pero Dios lo entiende, pero a través de eso el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestras vidas. Amén. Pero a veces sí hay que dejarse llevar, y no todo es siempre sentir. Claro, para eso también hay que ser maduro espiritual, porque así como pues hay gente que no se sujeta, que está en pecado y quiere echar a andar, y termina deformando y abusando de los dones, más que a unos abusando y otros haciendo de manera incorrecta, u otros llegan a la imitación. Y hay quienes de plano llegan hasta del otro lado, andarle sirviendo al enemigo en vez de a Dios, y sin darse cuenta. Pero ¿quiénes son? Gente que están en pecado, o gente que no se sujetan.
Ok. Es importante diferenciar que cuando una persona habla en otro idioma es conocido como lenguaje, es lo que estaba diciendo, lo cual es la palabra griega G1258, dialectos, observando que el Espíritu Santo también puede hacer esto en los bautizados por Él para proclamar el Evangelio a personas de otras regiones. Sí, o sea, también podemos hablar en otro dialecto o en otro idioma. Otro dialecto, otro idioma que sí sea de aquí de la tierra. Otomí, maya, quechú, quetal, quechí, quechá. En el sur de México hay así, ¿verdad? Dialectos que así, y en Guatemala, porque ahí estuvieron mucho los mayas, y en el sur de México. El quechí, el quechá, el que quién sabe qué. Con respeto, ¿verdad? Con respeto para mi país y para el país vecino. Ok. Interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14:26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Vamos al don de interpretación de lenguas. Gracias. Interpretación se deriva del griego hermeneia. Hermeneuo significa explicar, interpretar. Diga conmigo, interpretar. Diga conmigo, explicar. Esto sí es bien importante, porque hay iglesias donde, o sea, se hablan en lenguas, se da una profecía, pero se da en lenguas. Entonces, si la misma persona que habla en lenguas la interpreta, pues está dudoso, ¿no? Pero si una persona las habla y otro las interpreta, entonces, y luego a veces la iglesia es muy dada a decir, sobre todo cuando no hay doctrina, las traduce. Y las lenguas no se traducen. Eso sí es bien importante. Hay una diferencia muy grande entre traducir e interpretar. Y de esto inclusive ha hablado el apóstol. Sí. Hay palabras en inglés que las traduces, no te dicen nada, sino que más bien en la interpretación ya tiene un significado. Entonces, las lenguas no se traducen, se interpretan. Amén. Entonces, normalmente a una persona le da la profecía y a otra le da la interpretación de la profecía, porque la profecía fue en lenguas angélicas. Amén. Ok. Seguimos. La interpretación deriva del griego, ya dijimos, hermeneia. Explicar, interpretar. Explicar el significado de las palabras en un lenguaje diferente. ¿Qué tiene este don? Quien tiene este don, puede explicar el significado de un mensaje dado en lenguas al idioma que nosotros hablamos, para que sea comprensible en toda la congregación el mensaje de Dios. El ejemplo de ello lo vemos en Daniel, que fue llamado a interpretar la escritura en la pared. Eso lo dice en Daniel 5:24-28. No vamos a ir, es un pasaje muy conocido. Mene, mene, tekel, upar, tuparsi, algo así. Ahorita ya se me olvidó, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe? Mene, mene, tekel, uparsin. Bueno, lo conoce. Muchas veces alguien habla en lengua, y si no puede ir al versículo, ¿verdad? Muchas veces alguien habla en lenguas y otro se levanta profetizando sin hablar en lenguas, declarando la interpretación de esta. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 14:26. Por falta de tiempo, lo ve en su casita usted. Don de palabra de ciencia. La palabra de ciencia viene de la palabra griega gnosis, que es la palabra griega
1108 en el diccionario de Strong, que significa conocer. Repito, gnosis, diga conmigo gnosis, significa conocer. Significa conocer, conocimiento, ciencia. Quien recibe el don de conocimiento busca el conocimiento de Dios. Romanos 11:33. Aquí lo tenemos cerquita. Romanos 11:33 le dije, ¿verdad? Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, ¿verdad? Sabiduría y ciencia de Dios. Ciencia es conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos buscar el conocimiento de Dios. Los 5 ministerios nos ayudan también a tener un pleno conocimiento del Hijo de Dios, es decir, llegar a tener una epignosis. Epignosis pues ya está hablando de un conocimiento pleno, pero no vamos a llegar en esta tierra a la epignosis, pero sí tenemos que buscarla, y esto nos ayudará a alcanzar la estatura del varón perfecto, a la condición de hombres maduros. Amén. No sé si quedó claro. Debemos de buscar la estatura del varón perfecto, conocer a Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por más imposible que esto parezca, tenemos que buscar alcanzarlo lo más posible. Amén. Dejando de ser niños para no ser sacudidos por olas de un lugar a otro y por todo viento de doctrina que viene de la astucia de los hombres y las artimañas del error. Cuando el Espíritu Santo da este don, coloca un anhelo grande de conocer a Jesucristo y ser justificado por la fe. Y teniendo este don, puede crecerse en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Este conocimiento se manifestará en nuestra vida cuando actuamos en diligencia y fe. Diga conmigo, cuando actuamos en diligencia y fe. Producirá dominio propio y perseverancia. Cuando tenemos este don, estamos llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y comprensión espiritual, y nos ayudará a caminar como es digno, para dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Este don también sirve para aconsejar y amonestar. Es muy importante, ¿verdad? Hay gente que por más que le predican y le predican y le predican y le habla y le habla y le habla, pues nomás medio se entrega y no se entrega. Y no voy a decir más, ¿sí? Pero pues son hermanos que no están comprometidos con Cristo, porque no han llegado no les ha llegado la revelación. Entonces estábamos diciendo, este don también sirve para aconsejar y para amonestar, ¿sí? Es don de ciencia. El don de ciencia, esto lo acabamos de ver de manera muy básica. Pero en el don de ciencia, a veces Dios también te va ya hablando de una manera más profunda. Y creo que ya lo habíamos hablado, no sé si a ti ya te tocó, pero creo que con nuestros demás hermanos, acerca de que el don de ciencia muchas veces te da un conocimiento de algo. Te viene el Espíritu Santo y te dice algo de una persona. Por ejemplo, te puede decir, esta persona está mintiendo, le está echando la culpa a su esposa y el culpable es él, ¿sí? Te dice, está mintiendo, o te dice, esta persona fue herida, traumatizada de pequeña, o sea, te da una información de la persona, ¿no? Alguien viene a buscar consejo y te da el don de ciencia, te da un conocimiento de una persona. Por eso es que uno debe estar bien entregado a Cristo. Recordemos, ¿para quién son los dones? Para la iglesia. ¿O son para el apóstol, profeta, maestro, evangelista, y que nosotros los desarrollamos más porque estamos en el servicio? Pero son para la iglesia. ¿Y para qué? Para edificación. Por eso la gente no viene a Cristo, porque la iglesia es la que no se pone las pilas en hacer su trabajo. Si esto fluyera entre los hermanos, pues la gente se acerca. Pero como nada más fluye en el pastor, la gente dice,
será, vete a saber. Cuando esto fluye en la iglesia, ¿verdad? Hay un fruto. Entonces, pero debemos de tener cuidado. Dile al de al lado, ten cuidado. Dile al de al lado, no te duermas porque te castigo. El hecho de que el Espíritu Santo tenga un conocimiento de una persona no te da el derecho para decidir qué vas a hacer con él. Para eso tienes que ocupar el siguiente don, que es el don de la sabiduría, ¿sí? El don de la ciencia te dice la información de una persona, y el don de sabiduría te dice qué vas a hacer con él. A veces tú te lo tienes que quedar, y la persona no debe de enterarte que Dios te dijo, pero tú ya sabes. En el caso del que está mintiendo, tú ya sabes que está mintiendo. No vas a agarrar y a decirle como los religiosos, arrepiéntete, pecador, porque me acaba de decir el Espíritu Santo que tú eres un chismoso, mentiroso, chismolero, que te vas a pudrir en el infierno. No. El don de sabiduría te va a saber qué decirle para influirle. Quizás decirle, mira, yo tendría que escuchar a las dos partes, pero de antemano te digo que el que miente no engaña a nadie sino a sí mismo. No, pero no te estoy mintiendo. Ok, no me estás mintiendo. Aún así, a toda persona yo no le puedo creer el 100%. A toda persona yo siempre le creo el 50% de lo que me dice. En el caso que fuera verídico lo que tú me estás diciendo, yo todavía tengo que escuchar a la otra persona para tomar un juicio. Y como el que pega primero pega dos veces, porque así son los mentirosos, pegan primero para pegar dos veces y sembrar la mentira. Entonces, es un ejemplo nada más, ¿eh? Entonces, tú tomas cartas en el asunto con sabiduría. No te pones a atacar a la gente o a decirle, si te dijo, Dios te está diciendo una intimidad, mira, esa persona la fracturaron de niño, de niña, y tú le dices que sabes, se va a espantar, va a decir que eres un brujo, se va y no quiere, nunca se lo ha contado a nadie, y tú se lo dices, se va, se espanta. Entonces se requiere sabiduría, mucho cuidado con el don de ciencia. Ahora vamos con el de sabiduría. Don de sabiduría, palabra del griego Strong G3056 o 3056. Logos, que significa expresión del pensamiento, y sabiduría del griego G4678 Sofía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia, conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas, adquirida por la observación y experiencia, ¿sí? Sabiduría adquirida por la observación y la experiencia. En este caso sería observación y experiencia, ¿qué? Pues espiritual, ¿verdad? Esto es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia, inspirado por Dios. Diga conmigo, inspirado por Dios. Sabiduría significa facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Este don es importante recibirlo de parte del Espíritu Santo para poder realizar tareas que a lo mejor creíamos que no. Se me olvidaron las copias, pero también les voy a dar copias de 8 días. Es importante recibir de parte del Espíritu Santo para poder realizar tareas que a lo mejor creíamos que no podíamos realizarlas, pero a través de este don pueden realizarse cosas maravillosas. Una sombra de este don lo vemos con los varones que el Señor convoca, llamándoles hábiles artífices y sabios de corazón, ya que el Señor los llena de un espíritu de sabiduría para que pudieran hacer las vestiduras de Aarón para consagrarlos al servicio sacerdotal. Esto lo dice en Éxodo 28:3. Otra sombra es Salomón, cuando él pide al Señor tener sabiduría para poder juzgar o gobernar a su pueblo. Segunda de Crónicas 1:10 y 11. Por eso dice la Biblia que
El que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor y la dará abundantemente. Santiago 1:5. El Espíritu Santo da el don de sabiduría para poder actuar, diga conmigo, para poder actuar de una manera guiado por Dios, conociendo su voluntad. Colosenses 1:9. También para tomar decisiones y para poder aconsejar a otros, diga conmigo, aconsejar a otros. Y resolver casos difíciles de una manera sencilla. Ah, qué bonito es. Qué bonito es tener este don. Cuando tú ves y dices, no, esta cosa no tiene ni pies, ni principio ni final. Está patas para arriba, decimos en México. Pero viene el Espíritu Santo y te dice, y te da la respuesta bien sencilla. Tan sencillo como esto. Y tú dices, ay, no, en mi humanidad yo le veía que esto no tenía ni pies ni cabeza. Y ya cuando dice el Espíritu Santo, ay, tan sencillo de veras. ¿Verdad? Ok, gracias. Gracias, pastora. Ay, gloria a Dios, bendito Dios. El Espíritu Santo da el don de sabiduría para poder actuar de una manera guiados por Dios, conociendo su voluntad, para tomar decisiones y para poder aconsejar a otros. Ah, ya lo vimos, ¿verdad? ¿No? Sí, y resolver casos difíciles de una manera sencilla, sí, ya lo vimos. El apóstol Pablo en sus oraciones pedía que el Señor concediera el don de sabiduría y se manifestara en la vida de cada uno para que puedan conocer al Señor verdaderamente y ser iluminados para saber a qué fuimos llamados. ¿Sí? Sin sabiduría no podemos entender de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y por eso aquí hay gente que no está aquí recibiendo la doctrina. La sabiduría nos ayudará a diferenciar lo bueno de lo malo y que podamos diferenciar la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal, animal y diabólica, como lo dice Santiago 3:15. Este don de sabiduría sirve para hablar de la palabra de Dios, como lo hizo Esteban en Hechos 6 del 9 al 10, ¿verdad? Que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo comenzaron a apedrear, a matar a pedradas. Y Hechos 6:3. Amén. Bueno, ese fue todo del don de palabra de sabiduría. Vamos con discernimiento de espíritus. Y, ay, bendito Dios, parece ser que ahora sí. A ver, déjenme ver cómo vamos. Ay, acabé. En el tiempo justo. Discernimiento de espíritus. Discernir viene de la palabra griega diacrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara, discernimiento y juicio, del Strong G 1253. Y discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. En este caso no es de los sentidos espirituales y no es de la inteligencia, ¿ok? Esto lo dice el diccionario en carta. Indica que el creyente al cual se le manifiesta este don puede distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible. Diga conmigo, algo que es invisible. Si es de Dios o del enemigo, que otras personas no distinguen. Puede ser un espíritu o un ambiente espiritual. Este don nos guía hacia el orden de Dios. ¿Alguna vez alguien ha entrado en un lugar y se siente una vibra bien fea? Y que sientes que no debes de entrar y que no entras porque no aguantas entrar. ¿Verdad? ¿Alguna vez alguien te ha hablado que supuestamente es cristiano o algo y sientes una incomodidad? Sientes feo. Bueno, hay gente que hasta el olor. Hay gente que tenemos olores espirituales. Los
diligentes, los que aman al Señor, que hemos estado viendo las prédicas, ¿verdad? Estuvieron hablando como en 2 prédicas del aroma. Y ese aroma, hay veces que se ha llenado el aroma, ¿verdad? La iglesia se ha llenado del aroma, de un aroma celestial, huele como a flores, pero de una manera bien hermosa, bien que no parecen flores de aquí, de la tierra, así, hermoso. Y bueno, también en alguna ocasión nos estaban dando, antes de entrar al ministerio, CBNC, nos estaban dando un discipulado, ¿verdad? De liberación. Y ándale, que empieza, había un chamuquín por ahí y se manifestó con un olor bien fuerte y penetrante a alcohol, pero así como si hubieran roto una botella de alcohol así, fuerte, fuerte, fuerte. La hermana que Dios la usa para liberación, tuvo que ponerse a reprender, ¿verdad? Y algunos hasta se espantaron porque era tan fuerte el alcohol que parecía que te la habían vaciado a ti. Bueno, ¿y para qué estoy hablando yo? Sí, cierto, ¿verdad? Para que... sí, ves que me fui muy profundo. Pero hay gente que hasta tiene un aroma, pero tú puedes discernir de diferentes maneras. Entonces el don de discernimiento nos va a hacer saber si una persona está, por ejemplo, profetizando con un espíritu de Dios, del Espíritu Santo, o está profetizando de su alma, o está profetizando de las tinieblas. Pitonizo, que está, a una persona le dijeron, hermano, yo entiendo de parte de Dios decirte que el shofar no es para ti. Dios me está diciendo que el shofar no es para ti. Y sacaron un hermano de tocar el shofar como medio año porque ese hermano le dijo que Dios le había dicho que el shofar no era para él. Y lo toca bien bonito. Cuando esa cosa, a Germán, él lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo en su predicación, que por más que Adri Santo, lo bueno que él lo dijo. Y no dije que Germán. Un Germán, un apóstol, ¿verdad? Dijo que por más que eso no era para él. A mí me sorprendió que me regalaron un shofar y pude la primera vez, pero ya no lo seguí, practicando, pero sí pude tocar. Bueno, pero siempre, cuando tengo tiempo me confío. Me pasa como me agarra la unción iba a decir de otro apóstol. Ay, Dios, no, Jesucristo. Que me distraigo, pero ya me regreso. Entonces, el don de discernimiento de espíritus, para saber discernir los espíritus que son de Dios y los que no son de Dios, ¿verdad? Ay, Dios, andaba metiendo en un problema más grande que el primero. Y tú eres indiscreto. La otra vez me tropecé en un funeral, me tropecé con el féretro y dije en voz alta, ay, ya me andaba matando yo también. ¿Y tú eres indiscreto? Una clave para... antes de la clave, en la Biblia encontramos varios ejemplos de este don. Veamos algunos. Híjole, por andar distraído, ya perdí un poquito de tiempo, pero vámonos bien rápido. El discernimiento de Pablo sobre la pitonisa, como decía nuestro hermano Joel en Hechos 16. Hechos 16, es importante que lo veamos, vamos bien rápido. Hechos 16, del 16 al 17. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Lo que estaba diciendo era verdad, pero era molesta, provocaba un ruido odioso, porque lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de parte de las tinieblas, y además lo estaba haciendo como entiendo en el espíritu, o en el alma, quién sabe, pero que era como una burla.
benditos son, porque el diablo a veces así, ¿verdad? Siervos del Altísimo, pero no tenía el Espíritu de Dios, era un espíritu de pitonisa. Entonces lo que estaba haciendo era molestar. Y el apóstol Pablo sí la distinguió. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora de ella. Y bueno, pues Pablo se metió en problemas porque esa mujer les daba ganancias. Pero a pesar de que decía cosas que eran verdad, pero tenía un espíritu de pitonisa, y la discernieron y la reprendieron. Porque pues ellos no necesitan, ¿verdad? No necesitaban difusión. Bueno, Pablo y Elimas, también el mago que buscaba desviar a un creyente. No tengo el tiempo, ya me lo acabé por andar distraído. En Hechos 13, 8 al 11, Hechos capítulo 13, del versículos 8 al 11, usted lo busca en su casa. Pero es un pasaje bien conocido, ¿verdad? Elimas, el mago, sí hacía magia, pero no era y adivinaba cosas, pero no eran de parte de Dios. Y ya después anheló de parte de Dios, y ya hasta Pedro se lo quería. Bueno, es conocido ese pasaje, y si no, usted lo analiza en su casa. Una clave para realizar el discernimiento es la llenura del Espíritu Santo. Solo así el apóstol Pablo lo hizo, a diferencia de Elimas, que también tenía llenura, pero de engaño y de maldad. De esta forma también lo hizo el apóstol Pedro al discernir el corazón de Simón el mago. Ahí ya me confundí ahí de personajes, pero usted búsquelo en su casa y lo va a entender. En Hechos 8:22. Didácticamente se han agrupado los dones en los siguientes 3 grupos. Dones de inspiración, son don de diversos géneros de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Los dones de revelación son el don de discernimiento de espíritus, don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia y conocimiento. Y dones de poder son los dones de sanidades, don de milagros y don de fe. Amén. Y estos son los 9 dones que son más conocidos entre la iglesia. La próxima clase de doctrina, por decir clase, pero la próxima enseñanza de doctrina, estaremos hablando de los otros dones del Espíritu Santo. Como conclusión tenemos procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso lo dice 1 Corintios 14, del 1 al 3. Estos dones sirven para la edificación de la iglesia y para guiar a los creyentes por el camino correcto y no ser engañados por personas que buscan desviar de la fe a los creyentes. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios. La palabra de sabiduría declara un hecho futuro que afecta a la iglesia. La palabra de conocimiento declara un hecho pasado o presente, y de discernimiento de espíritus permite conocer qué espíritu es el que se está manifestando. Los dones del Espíritu Santo debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos. Diga conmigo, anhelarlos. Apreciarlos y anhelarlos. Si los apreciamos, los vamos a respetar y los vamos a mantener y sostener, y sobre todo anhelarlos, ya que sirven para la edificación de la iglesia para alcanzar madurez. El apóstol Pablo exhorta a que deseemos ardientemente los mejores dones, sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y edificación de todos con amor, y que es el Espíritu Santo el encargado de repartirlos como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Que Dios bendiga a los que están en casa. Ya no tengo tiempo de más, y nos vemos dentro de 8 días en la siguiente enseñanza de doctrina con los siguientes dones del Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas? Con gusto, un mensajito.